Buenas noches, barranqueñas y barranqueños. Gracias por permitirnos a esta hora de la noche estar allá con ustedes en casita, compartiendo charlas con Darío. Gracias a nuestro canal local de televisión, Enlace Televisión. Igualmente agradecerle a yumavirtualtv.com, canal de internet, que a esta hora también sube nuestra señal y nos pueden ver en directo. Y a barrancabermejavirtual.com, portal de noticias, portal de opinión, quien de manera generosa sube también todo nuestro programa y lo puede ver usted allá tranquilito en cualquier momento. Ya, se nos vino la Navidad. Entonces, a todas y a todos, una feliz Navidad y un próspero año nuevo. De mi parte de mis hijos, Darío Fernando, Andrés Darío y Diego Alejandro, y de Mariluz Núñez, una feliz Navidad y un próspero año. Para hoy, en Navidad, tenemos un político, pero un político súper especial. En Navidad habíamos dicho que no íbamos a entrevistar a los políticos, pero apareció uno en Barranca. Es una persona muy importante dentro del país, muy importante en la clase política. Él es el hijo del inmolado Luis Carlos Galán, al cual recordamos todavía todos los colombianos, la gran mayoría, con gran cariño y gran aprecio. Él es Carlos Fernando Gaitán Pachón. Galán, gracias. Galán Pachón, Carlos Fernando Galán Pachón. ¿Qué hace por Barranca? No, pues Darío, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los televidentes que nos acompañan. Y pues vengo en primera instancia a agradecerle a los barranqueños y barranqueñas que me acompañaron en la elección de marzo. Yo fui elegido con 474 votos en Barranca. Y creo que es fundamental que me ponga al servicio de los barranqueños, trabajar para ver cómo desde el Senado puedo ayudarle a la ciudad, ayudarle al departamento. Entonces ese es un objetivo fundamental de esta visita que estoy haciendo, saludar, agradecer y ponerme al servicio de la gente. Actualmente es el presidente de Cambio Radical. ¿Cómo se encuentra Cambio Radical a nivel nacional? Bien, soy el presidente nacional del partido. El partido está bien, el partido fue el único partido de la Unidad Nacional que creció en la elección de marzo pasado. Pasamos de tener 7 senadores a tener 9 senadores en el Senado de la República. Pasamos de tener un grupo de representantes similar al que tenemos actualmente, pero en departamentos ahora con mayor población, lo cual genera, digamos, mayor incidencia. El partido se ha convertido un poco en la niña bonita de la Unidad Nacional, porque muchos quieren venirse para acá, le ven proyección de poder. El partido tiene a representantes en el gobierno que lo han hecho bien, el vicepresidente Germán Vargas, el ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, para citar 2 casos donde la política de vivienda ha sido la más efectiva en los últimos años, la más reconocida por los colombianos. Entonces, estamos bien, estamos creciendo, pero también tenemos unas tareas que cumplir: fortalecer programáticamente el partido, seguir depurándolo, porque yo creo que uno tiene que primero mirar en su propia casa cuando hay problemas o de corrupción o de falta de transparencia o lo que sea, para corregir esos problemas. Y yo he dado una pelea interna dentro de Cambio Radical y creo que tengo que seguir dándola. Ha hecho muchas cosas en las peleas internas, pero también ha perdido algunas, o sea, se le han metido algunos colados a nivel nacional. Sí, uno no logra ganar todas las batallas, eso es un proceso. Lo primero es reconocer el problema, y yo creo que eso es importante. Eso nos diferencia de otros partidos, que usualmente los directores de los partidos o inclusive sus militantes no hablan de la problemática interna, sino solamente señalan los problemas de los demás. Yo en cambio he sido distinto, yo he dicho, no, aquí tenemos que mirarnos nosotros mismos, qué problemas hemos tenido, qué errores se han cometido, para corregirlos. Y hay discusiones, yo tampoco soy un dictador en el partido, ¿no? Yo tengo una posición, busco que el partido acepte mis posiciones. En la pasada elección de Congreso, por ejemplo, logré que 12 personas que representaban cerca de 300.000 votos no entraran al partido. ¿Por qué? Porque yo creía que no representaban al partido, no debería ser el partido que queremos construir y fortalecer en Cambio Radical. Seguramente se colaron algunos y se han colado en el pasado. Tenemos que seguir en esa tarea y esa tarea no termina nunca, hay que hacerla permanentemente. ¿Cómo van sus relaciones con el gobierno nacional? Ustedes hacen parte del partido, pero también una cosa el presidente y otra cosa el partido Cambio Radical, que aspira a tener presidente en la próxima. Sí, aspiramos sin duda. No, son muy buenas las relaciones, respaldamos el gobierno del presidente Santos. Creemos que hoy hay una apuesta, por ejemplo, por acabar el conflicto que ha llegado lo más lejos
que en la historia se haya podido llegar en la posibilidad de acabar el conflicto por la vía negociada, pero creemos que hay nubarrones al respecto. Si bien acompañamos al gobierno en eso, creemos que si las FARC no demuestran con hechos concretos su voluntad de paz, va a ser inviable el proceso. La opinión pública cada vez cree menos en la voluntad de paz de las FARC. Primero hubo una euforia por lo que es el proceso, porque se ha avanzado en 3 puntos como son participación en política, el agro, el tema del narcotráfico, como nunca antes se había avanzado. Pero nos queda el tema de víctimas, que estamos en él, queda el tema de justicia, que estamos discutiéndolo. En La Habana se está discutiendo, pues, y si la gente no ve voluntad de paz de las FARC agilizando las negociaciones por una parte y con hechos que cesen el secuestro, que dejen de atacar a la población civil, el proceso no va a ser viable. Entonces, digamos, apostamos y acompañamos al gobierno del presidente Santos en sus grandes apuestas. En algunos casos planteamos correcciones, proponemos cambios, pero creemos que el país va por buen camino y que si al presidente logra sacar adelante ese proceso, este país va a cambiar para siempre. Y los celos, porque la U, el Partido Liberal, los conservadores dicen que lo mejor es para Cambio Radical. Bueno, yo creo que esas son discusiones normales que se dan en los procesos. El partido ha acompañado al presidente. Tenemos además a nuestro líder natural en la vicepresidencia. Es normal que acompañemos al gobierno, pero le digo una cosa, puede que haya discusiones ahí de cosas pequeñas, en mi opinión, para los partidos, pero en el fondo los 3 partidos estamos alineados. Inclusive hemos tenido lo siguiente: al foro que hizo la U en Santa Marta me invitaron a mí como director de Cambio Radical, al foro que yo hice de Cambio Radical en Barranquilla invité a los directores del partido de la U y del Partido Liberal. ¿Para qué? Para que busquemos lograr aterrizar a nivel local en el 2015 alianzas en la mayoría de sitios, candidaturas de unidad entre los 3 partidos para enfrentar las elecciones unidos y que no vayamos separados. Eso muestra que, digamos, puede haber discusiones, puede haber... El 18 ya han mostrado los dientes. La U dijo, vamos con candidato. El Partido Liberal dice, vamos con candidato. Eso es para el 2018. Sí. Eso es para el 2018. Nosotros también vamos con candidato. Yo creo que es claro quién es el que tiene el candidato más fuerte si es que se concreta esa candidatura. Estamos charlando. Carlos Fernando Galán Pachón. Él es el presidente nacional de Cambio Radical. Anda por Barranca, aprovechamos, lo cogimos y aquí lo tenemos en Charlas con Darío. Ya volvemos. Un año cargado de retos, nuevas oportunidades y desafíos, algunos superados, otros pendientes, pero lo más importante ha sido el apoyo de nuestros televidentes. Su valiosa confianza nos inspira a seguir siendo un espacio de opinión propositivo, responsable, que nos permita dimensionar un verdadero desarrollo para nuestra amada Barranca Bermeja. El equipo de producción y periodístico del programa Charlas con Darío, su conductor Darío Echeverry Serrano, su esposa y su hijo les desean a ustedes una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Medcol Limitada, servicio torneado por control numérico computarizado, CNC convencional, fresado, taladro, metalizado y babitado y soldadura TIN-MIN. Ubíquenos en la calle 71, avenida 25 de agosto, número 1977, Barrio La Libertad. Metrología y Servicios, centro de entrenamiento especializado sobre trabajos en altura, capacitación, entrenamiento, asesoría técnica y todo lo relacionado con montajes y trabajos en altura. Visítenos en la calle 72 1969. Comuníquese al teléfono celular 310-343-6270. De regreso aquí en Charlas con Darío, esta noche charlando con Carlos Fernando Galán Pachón, muy joven. ¿Cuántos años tiene? Pues no soy tan joven como parezco, creo yo, porque tengo 37 años. ¿Y parece cuánto? ¿Qué dicen las chinas? No, la gente me pone que estoy alrededor de los 32, ojalá, pero ya no. Bueno, ahí también hay una, entre comillas, una sana disputa de familia también allá dentro de los Galanes. Está Juan Manuel. Está usted, Juan Manuel arrancó primero, pero yo lo veo a usted recortándole mucha diferencia muy rápidamente. Incluso le ganó en estas elecciones, ¿cierto? Sí, me fue mejor que a él, pero digamos, tenemos coincidencias en muchos temas, pero pues él decidió hacer su carrera por el Partido Liberal, con el argumento de que cuando mi papá murió, hacía parte del Partido Liberal y que ahí nos dejó, digamos, en cierta forma a mi papá.
Yo inicié mi carrera en el Partido Cambio Radical. ¿Por qué lo hice? Porque el Partido Cambio Radical es un partido de origen galanista. El partido fue creado por galanistas, Alfonso Valdivieso, sí, Augusto Galán, entre otras Vargas personas. También. Luego llegó Germán Vargas, después, que hizo parte del nuevo liberalismo también. Entonces yo me sentí cómodo con ese grupo y sobre todo porque yo inicié mi carrera política en Bogotá. Y en Bogotá, digamos, la posición del Partido Cambio Radical era en contra del polo, mientras que el Partido Liberal estaba aliado con el polo en Bogotá. Entonces yo fui opositor de Samuel Moreno, radical, creo que fue una de las peores administraciones que ha tenido Bogotá, y eso me alejó, digamos, del Partido Liberal en esos momentos, y me llevó a que al participar en política lo hiciera en un partido que no era el Partido Liberal, sino el Partido Cambio Radical. Pero a pesar de eso tenemos muchas coincidencias. Juan Manuel acompañó, por ejemplo, el proyecto que presenté y que fue aprobado ya en primer debate para regular el cabildeo en Colombia. El lobby que se hace en el Congreso, que se hace por debajo de la mesa, escondido, yo digo, no, háganlo de frente, para que se garantice que se hace de manera transparente y simplemente la gente manifiesta cuál es su interés en una ley y sobre la base de un interés general se ve si vale la pena acompañar esa propuesta o no. Él me acompañó con ese proyecto. Yo ayer le manifesté el apoyo a su proyecto de regular el uso medicinal del cannabis, de la marihuana. Creo que el país debe avanzar hacia eso. No es legalizar el consumo de la marihuana, no es legalizar el narcotráfico, es permitir que el Estado, bajo su monopolio, utilice la marihuana en sus componentes para lo que puede servir en temas medicinales, como por ejemplo con gotas para acabarla o limitar drásticamente los ataques de epilepsia en niños o en personas con epilepsia. Solamente la marihuana es realmente efectiva en eso. Entonces yo decidí acompañar ese proyecto sobre esos principios. Entonces tenemos coincidencias, competimos, diferencias en algunos escenarios y coincidencias en otros. Pero uno lo ve aquí con todo el respeto, yo sé que le van a contar a Juan Manuel y se va a molestar conmigo. El presidenciable es usted. No, uno... ¿Sabe qué decía? No, y yo lo escucho en la calle. A mí me dice, de los dos, realmente el que tiene el mayor espíritu de Luis Carlos. Yo conocí a su padre aquí en Barranca. Aquí yo alcancé a acompañar el primer proceso de Luis Carlos aquí en Barranca, y aquí arrancó y alcanzó a ser muy fuerte. Pero viéndolo y contacto con usted, siento que la añoranza que tiene y que tienen muchos colombianos, que un galán llegue a la presidencia con usted, más adelante, lógicamente. Pero Darío, yo le digo una cosa, yo quiero trabajar por un tema en mi carrera política y he procurado hacerlo siempre. Yo tengo, digamos, un apellido que me da una responsabilidad muy grande, porque soy el hijo de una persona que generó muchas esperanzas en el país. Pero yo tengo, y he procurado hacerlo, que ganarme mi espacio por el trabajo que yo hago. Por eso en el Consejo de Bogotá busqué hacerlo. Creo que en 3 oportunidades me han acompañado ya los electores. Pero le digo yo, va muy rápido en ese trabajo, pero va muy bien. Pero le digo yo, va creciendo a un ritmo muy bueno. Pues gracias, Darío, pero le digo otra cosa. Mi papá decía, y tenía razón, que uno no debía hacer política pensando en un cargo en específico. Mire, yo hago política porque aspiro a ser ministro, o aspiro a ser presidente, o aspiro a ser tal en el futuro. Porque entonces uno puede terminar perdiendo el norte en el camino. Entonces empieza a hacer cosas, es pensando en llegar a ese cargo y no pensando en hacer una carrera política seria, honesta, transparente. Y por eso se desvía mucho el camino en mucha gente que hace política. Bueno, y por inicia eso con buenas intenciones y termina torciéndose. Entonces, si uno se pone como meta un cargo, puede terminar embarrándola. Yo, donde me dé la oportunidad a la gente que me acompaña de trabajar, lo haré y procuraré hacerlo bien. Si al hacerlo bien me abre puertas para llegar a otros cargos y tener más influencia, bien. Pero aspiro a ganármelo por el trabajo que yo haga. Este espacio, esta grabación lo voy a guardar para decirle, mire, aquí lo dije, aquí en tal fecha. Bueno. Pero lo veo haciendo galanismo, está creando comités, sí, señor, para trabajar el tema de las ideas de Luis Carlos Galán. ¿Cierto eso? Pues mire, Darío, es que yo he tenido unas elecciones donde me han acompañado básicamente jóvenes, especialmente jóvenes en el trabajo, digamos, de la campaña como tal, voluntarios, y no he tenido una estructura política, que es fundamental tenerla. Entonces yo quiero trabajar con esos jóvenes para formar esa estructura política a nivel local y fortalecer la parte programática de cómo logramos que esas ideas que vienen del nuevo liberalismo, que hoy siguen estando vigentes, las podemos poner en práctica, proponerlas en los escenarios donde podemos participar, el Senado de la República, pero también en consejos como el Consejo de Barranca, por ejemplo. Entonces, hemos arrancado en Bogotá
y en Barranca hasta ahora unos comités o unos grupos o directorios galanistas a nivel territorial que me ayuden a eso, a estar en contacto con la gente. ¿Por qué Barranca? Bogotá y Barranca, ¿por qué Barranca? Bueno, Bogotá yo he tenido una influencia importante cuando fui concejal, candidato a la alcaldía, en la elección del Senado. Está bien. Yo fui el candidato al Senado con más votos en Bogotá de la Unidad Nacional, nadie me superó, entonces eso me genera una responsabilidad. Y Barranca porque aquí hay un grupo de jóvenes liderado por Gustavo Moreno que es muy inquieto en términos de trabajar y que me pidió, o sea, eso fue básicamente que me dijeron, nosotros queremos replicar en Barranca lo que se está haciendo en Bogotá, queremos iniciar un proceso de construir un equipo, de que la gente empiece a saber dónde lo puede buscar a usted y a su equipo para que hacer gestiones ante las autoridades, cuando hay problemáticas que tienen que ver con acueductos, que tienen que ver con seguridad, que tienen que ver con cualquier cosa, que la gente pueda ir a ese grupo y ese grupo va a presentar un derecho de petición ante la alcaldía, ante el departamento, ante el ministerio, ante el que sea la entidad correspondiente. Entonces yo les dije, estoy listo para trabajar porque me parece que ustedes son unos jóvenes que son coherentes un poco con la propuesta mía de trabajo político y bienvenidos, y por eso estoy hoy aquí en Barranca. En ese orden de idea, ¿cómo ve a Cambio en Barranca, su partido, Cambio Radical? Pues es un partido mayoritario, o sea, ganó las elecciones pasadas, es un partido que logró un resultado importante en la elección de Congreso en Barranca también. Usted sabe que los partidos tienen tendencias, no es monolítico el partido como tal, es un partido que también ha tenido problemas, por ejemplo de escenarios como el Consejo, problemas de personas que no han debido llegar a esos cargos del Consejo y lo demostraron las autoridades, algunos han salido. Y yo por eso creo, y como dije desde un principio, uno tiene que dar discusiones internas sobre cómo renueva, cómo cambia, cómo corrige errores, y para eso yo quiero corregir, o por lo menos ampliar la participación de gente nueva en el partido, y he buscado que jóvenes sanos, honestos, con muy buenas intenciones, empiecen a trabajar en política, y yo quiero que lleguen al Consejo. Él es Carlos Fernando Galán Pachón, presidente de Cambio Radical. Yo sé que este programa va a generar ahí pullitas en mucha gente de Cambio Radical y ojalá vengan a poner orden. Vamos a nuestro break y ya regresamos aquí en esta charla. Medcol Limitada, servicio atornillado por control numérico computarizado, CNC convencional, fresado, taladro, metalizado y babitado y soldadura TIN-MIN. Ubíquenos en la calle 71, avenida 25 de agosto, número 1977, Barrio La Libertad. Metrología y Servicios, centro de entrenamiento especializado sobre trabajos en altura, capacitación, entrenamiento, asesoría técnica y todo lo relacionado con montajes y trabajos en altura. Visítenos en la calle 72 1969. Comuníquese al teléfono celular 310-343-6270. Un año cargado de retos, nuevas oportunidades y desafíos, algunos superados, otros pendientes, pero lo más importante ha sido el apoyo de nuestros televidentes. Su valiosa confianza nos inspira a seguir siendo un espacio de opinión propositivo, responsable, que nos permita dimensionar un verdadero desarrollo para nuestra amada Barranca Bermeja. El equipo de producción y periodístico del programa Charlas con Darío, su conductor Darío Echeverry Serrano, su esposa y su hijo les desean a ustedes una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Empresario, comerciante, renovar la matrícula mercantil facilita su actividad comercial sin problemas y su negocio existirá formalmente. Visítenos o solicite los servicios de nuestro promotor en la Cámara de Comercio, PBX 6020202, Cámara de Comercio de Barranca Bermeja. De regreso aquí en Charlas con Darío, esta noche con Carlos Fernando Galán Pachón. Antes de iniciar, es que, porque no mis compartidarios me van a decir, ¿usted por qué permite que el doctor Carlos Fernando diga que es la fuerza mayoritaria en Barranca y no es así? Entonces, en las elecciones del Consejo pasadas, la que lleva 3 años, el Partido Liberal fue mayoría, sacó 3 concejales y 14.000 votos, y creo que la segunda fuerza fue los Verdes y la tercera fue con él.
Y hay una gran discusión ahora en la fuerza del Congreso. Entonces las cuentas como lo mire. El Partido Liberal al Senado es la mayor fuerza, sacó la mayor fuerza política en Barranca, y Cambio Radical a la Cámara sacó la primera fuerza política. Entonces, como uno la mire, entonces ganamos Cámara, entonces, pero esa era nomás ahí porque una buena aclaración. Si no mis compartidarios me va a decir, bueno, ¿y usted cómo permite eso? Volvamos al tema de los jóvenes. Y aquí hay una corriente. Yo he visto trabajar mucho a Gustavo Moreno y tiene un grupo de jóvenes, pero aquí la política se ha ido complicando. Yo lo digo porque yo hago política, yo soy político, defiendo a los políticos. No soy político de toda la vida, he estado siempre en el sector privado, pero estamos en unos momentos parecidos a los peores años de la costa. Es terrible. Aquí los costos de hacer política es muy, pero muy altos, y hoy me duele reconocerlo, pero es cierto, la corrupción en esta ciudad es terrible. Usted fue precisamente alto consejero para el tema de la corrupción. No sé si conoce esos casos de Barranca. ¿Qué hacer para que la política vuelva a dignificarse? Pues Darío, hace unos meses el ministro Juan Fernando Cristo del Interior presentó una reforma que llamó de equilibrio de poderes, una reforma que incluye reforma política y reforma a la justicia, elementos de reforma política y de reforma a la justicia. Yo he acompañado esa reforma en su conjunto, digamos, hay temas concretos que de pronto me parece que no son acertados, pero en su conjunto me parece que apunta a organizar algunas cosas en la Constitución que quedaron desorganizadas por la reelección presidencial, etcétera, y porque en Colombia hemos tenido como la tendencia de hacer reformas puntuales a la Constitución sin tener un análisis del impacto general que genera esa reforma. Entonces se vuelve una colcha de retazos. Más de 30 reformas se le han hecho a la Constitución del 91 sin evaluar el impacto que tiene en su conjunto. Pero yo le dije, ministro, pero en el fondo el problema fundamental de Colombia es la corrupción. Y para enfrentar la corrupción de manera efectiva tenemos que enfrentar la problemática política. Y para enfrentar la problemática política tenemos que revisar la forma como se financian las campañas políticas. Si no le apuntamos a eso, podemos hacer reformas a la justicia, reformas políticas de la elección del Congreso, de eliminar reelecciones, etcétera, pero no vamos a apuntarle al corazón o al origen de la problemática que hay en nuestro país. Y me dijo, estamos de acuerdo y vamos a trabajar una reforma electoral y de financiación de campañas para el próximo periodo. Espero que la presenten. Yo ya estoy trabajando en un borrador propio con el equipo mío y de Cambio Radical, porque ahí está el origen, digamos. Se ha avanzado, por ejemplo, se limitó la financiación de las campañas a alcaldías o gobernaciones o a presidencia en cierto monto, porque si la persona financia más de ese monto, queda inhabilitada para contratar. Pero esos son los que los hacen por encima de la mesa. La mayoría de la plata que se mueve en campañas es por debajo de la mesa. Ahí está el problema. Entonces yo creo que hay que avanzar en una financiación estatal completa de la política, que sea el Estado el que la financie, que sea más a través de los partidos, no de las personas, digamos. Cuando usted logra tener, por ejemplo, listas cerradas y un proceso interno del partido para definir las listas a Congreso o Asamblea, logra que la gente vote más por ideas, por lo que piensa ese partido, que por las personas que estén ahí. Y eso es un avance en la política, porque no hay que quedarnos en el personalismo, sino avanzar en la ideología y en el pensamiento de los partidos. Pero creo que no es suficiente con financiar estatalmente las campañas. Hay que avanzar en un control mucho más eficaz a los gastos de las campañas. Yo digo, por ejemplo, usted mira las cuentas de campaña que están en el Consejo Nacional Electoral de la mayoría de candidatos y reportan unas cosas, pero muchas cosas no están ahí reportadas porque se hacen por debajo de la mesa. Entonces, si usted simplemente dice, bueno, el Estado le va a dar 500 millones de pesos a cada candidato al Senado, listo, ya con eso se arregla. No se arregla porque el señor puede meter 1.000, 2.000, 3.000, hasta 10.000 por debajo de la mesa comprando votos, comprando una cantidad de mecanismos para lograr acceder a la curul. Entonces, el control tiene que ser también sobre los gastos de campaña. Yo propuse, por ejemplo, herramientas como unas auditorías sorpresa, digamos, a las campañas. Y llegar a una campaña de sorpresa con una auditoría estilo UIAF, donde le diga, muéstreme, a ver, usted tuvo un evento ayer con 3.000 personas, muéstreme las cuentas de ese evento. No, que me regalaron el sitio. Bueno, pero el sitio vale 7 millones de pesos. Usted le dio comida a las 3.000 personas, muéstreme las cuentas de eso. No, que me regalaron la comida. Listo. Una comida regalada para 3.000 personas vale 10 millones de pesos, tiene que registrarlo en la campaña. Ese tipo de cosas van a permitir que la política se haga más transparente y creo que esa es la forma de luchar contra el origen, digamos, de la corrupción.
volvamos aquí al tema local, lo que quiere formar directorios galanistas. ¿Cuáles son las 3 o 4 ideas de su padre Luis Carlos Galán sobre cuál van a trabajar en esos directorios galanistas? Pues digamos, esas ideas hay que trabajarlas para actualizarlas frente a la problemática que tiene el país y que tiene, por ejemplo, una ciudad como Barrancabermeja hoy. Pero, por ejemplo, volverle a dar, digamos, su importancia al ejercicio de la política y recuperar la majestad de la política, digámoslo así. La política es el ejercicio, digamos, de producir cambios en una sociedad, pero se convirtió en el ejercicio de enriquecerse. Entonces, un origen, digamos, de estos directorios, un objetivo fundamental que tienen, es que la gente vea en ellos a gente que quiere participar de manera transparente, que no lo va a hacer por puestos, que no lo va a hacer por contratos, sino por representar a la ciudadanía en los escenarios donde pueda representarla. Otro tema fundamental es que Luis Carlos Galán, por ejemplo, hizo mucho énfasis en temas de educación. Y ese es un énfasis que queremos trabajar en Barranca. Esta es una ciudad, por ejemplo, que ha dependido, obviamente, del tema de los hidrocarburos. Y eso, pues, no es sano. Claro que hay que seguirle apostando, creo yo, a esa industria. Creo que hay que apoyarla y hay que insistirle al presidente que se concrete la plata para la modernización de la refinería. Pero también esta es una ciudad que tiene que diversificarse. Y para poder diversificarse requiere de educación, de que haya realmente acceso a educación superior, por ejemplo, que haya identificación de potencialidades adicionales al tema de hidrocarburos. Y en eso queremos trabajar, en una política, en unas ideas, propuestas concretas que desde el Consejo, por ejemplo, se puedan promover para fortalecer el tema de educación que permita abrir la puerta a esa diversificación. Mi padre también hablaba mucho del tema de seguridad, aunque la gente no recuerda eso, ¿no? Hablaba de paz, pero también de seguridad. En eso hay que trabajar. En el tema de desigualdad, lo hablábamos hace un rato, el tema de pobreza. El gobierno Santos ha avanzado mucho en el tema de pobreza, pero todavía hay un camino muy largo que recorrer para que este país sea realmente un país... y en Barranca sí que la hay. Entonces hay que trabajar en eso, redistribución de la riqueza. La reforma que se aprobó en el Congreso esta semana, tributaria, por lo menos en el Senado, pues ha sido criticada por los empresarios y los gremios, porque dicen es lesiva para el aparato productivo y puede afectar el empleo. Y eso pues había que revisarlo con calma. Pero yo sí creo que es fundamental que los que tienen en Colombia se metan la mano al bolsillo para garantizar que haya inversiones sociales que permitan reducir la pobreza en el país. Y la reforma le apostaba a eso y queremos trabajar en ese tipo de cosas aquí en Barranca. Se nos acabó el tiempo, senador, pero antes de irse, el saludo de Navidad a los barranqueños y las barranqueñas. No, pues un saludo, primero a usted, agradecerle, Darío, por esta oportunidad, un saludo a todos los barranqueños y barranqueñas que nos acompañan, desearles una feliz Navidad, un próspero año nuevo y ojalá que el país en el año 2015 logre definitivamente acabar el conflicto, porque ese fin del conflicto y ese inicio de construcción de la paz nos va a permitir apostarle a muchas de las cosas que hablábamos, realmente reducir la desigualdad, realmente tener educación, realmente tener salud, en fin. Espero que ese año sea para todos los colombianos y particularmente para los barranqueños ese año de la paz. Bueno, senador, espero verlo seguido. Bueno. Y damos una vueltica por unos barrios donde se ve aquí la miseria terrible. Ya viene Idamis y nosotros nos vemos. Más charlas con Darío. Chao, chao.